La idea Sí. de la última charla es hablar sobre la doctrina marxista del Estado, y lo que yo hice es como Lenin lo resume muy bien en El Estado y la Revolución. Tomé el orden con que Lenin hace las citas clásicas de Marx, Engels sobre el Estado. Ustedes saben que, bueno, el libro El Estado y la Revolución tiene un subtítulo, y el subtítulo es La doctrina marxista del Estado y las tareas del proletariado en la Revolución. Ese es el subtítulo del Estado y la Revolución. Entonces, en el primer capítulo, Lenin utiliza mucho la obra de Engels, que apareció un año después de muerto Marx, en 1884, que es el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y entonces lo primero que utiliza es lo que define Engels en ese libro sobre cómo aparece el Estado, ¿no? Y lo pone como un subtítulo: el Estado producto del carácter irreconciliable de la contradicción de clase. Entonces, en el libro de Engels, ¿cómo resume Engels la aparición del Estado? Bueno, él dice, haciendo un análisis histórico, que es un producto de la sociedad en un determinado momento de su desarrollo, y es el reconocimiento de que la sociedad está enredada, como él dice, en una irremediable contradicción consigo misma, y está dividida por antagonismos irreconciliables que es impotente para conjurar. Pero a fin de que estos antagonismos, estas clases con intereses antagónicos en pugna, no se devoren a sí mismas y no consuman a la sociedad en una lucha estéril, se hace necesario un poder situado aparentemente por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el choque, a mantenerlos en los límites del orden, y ese poder nacido de la sociedad, pero que se pone por encima de ella y se divorcia de ella más y más, es el Estado. Entonces define al Estado como lo necesario en una sociedad de clase por, digamos, las contradicciones irreconciliables que producen la lucha dentro de la clase. Y pone la palabra orden. Y uno se acuerda de, ¿no es cierto?, Julio anti-argentino Roca, ¿no? Que él decía paz y orden, ¿no? La consigna de Roca era paz y orden, claro que con los Remington, ¿no?, que habían importado de Estados Unidos. Pero paz y orden, o la ley, digamos, si uno ve los sábados, hay una serie que se llama La Ley y el Orden en Estados Unidos, que aparece perfectamente, claro, orden y progreso. O sea que el orden significaba mantenimiento por el Estado de esa situación. Según Marx, el Estado es un órgano de dominación de clase, un órgano de opresión de una clase por otra. Es la creación del orden entre comillas, que legaliza y afianza esta opresión, amortiguando los choques entre las clases. En opinión de los políticos, esto lo dice Lenin, ¿no?, en opinión de los políticos pequeños burgueses, el orden es precisamente la conciliación de las clases y no la opresión de una clase por otra. Amortiguar los choques significa para ellos conciliar y privar a las clases oprimidas de ciertos medios y procedimientos de lucha para el derrocamiento de los opresores. O sea que lo que, digamos, entienden los políticos habituales es que el Estado es un órgano de conciliación de clases. En realidad no es un órgano de conciliación de clases, es un órgano que impone un orden, que es el orden de la clase minoritaria dominante, que es un sistema de opresión para el resto de la clase. Por lo tanto, el establecimiento del orden y el derecho burgués sirve para, como Marx había dicho en la cuestión judía, sirve para legalizar la situación de la propiedad privada. Ahí analiza muy bien eso. Que el Estado es el órgano de dominación de una determinada clase, la cual no puede conciliarse con su antípoda, con la clase contrapuesta de ella, es algo que la democracia pequeña burguesa no podrá jamás comprender. Y obviamente en Argentina estamos llenos de que la oposición habla de que mal, que no hay que pelearse con los demás, que todos tienen que estar conciliados, ¿no es cierto? Y también Cristina, o sea que todos están de acuerdo en que hay que conciliar. Y obviamente en el segundo parte habla de los destacamentos especiales del Estado, ¿no?, que son las Fuerzas Armadas, las cárceles, el sistema judicial. Entonces Engels dice, el segundo rasgo característico es la institución de una fuerza pública,
que ya no coincide directamente con la población que se ha organizado en Fuerza Armada. O sea, en las, digamos, en las sociedades comunistas primitivas donde existían los clanes, no había una fuerza pública. Los guerreros se armaban en el momento que había lucha. E incluso en las sociedades antiguas pasaba lo mismo. O sea, los romanos tenían el campo de Marte, ¿no es cierto? Que era donde reunían a la población para establecer el armamento de la población. Y por supuesto dividían las clases según los ingresos. O sea, los equites romanos eran la clase alta y era la caballería. Después venían, digamos, los legionarios romanos, hasta que la última clase, por Anuma Pompilio, que era el rey romano, era el proletariado. Esos, lo único que tenían era la prole, o sea que no tenían dinero, por lo tanto estaban eximidos de ir a la guerra. Fíjense, en ese momento, no es como ahora, porque el proletariado, carne de cañón de la guerra, en la época de Anuma Pompilio, que le puso proletariado, los eximió de participar dentro de las legiones romanas porque no tenían ni para usar una bomba. ¿Qué dice? Es una fuerza pública especial si es necesaria porque desde la división de la sociedad en clases es ya imposible una organización más espontánea de la población, como sucedía en ese momento. También los griegos tenían lo mismo, ¿no? Los analistas griegos. Claro que era el estado de los ciudadanos, eran los ciudadanos libres. Obviamente que en Grecia, en el Ágora, nuestra editorial que dice el Ágora, era muy democrático, pero era solo para los ciudadanos libres. Los esclavos eran mucho más que los ciudadanos libres de Grecia, que no estaban, ¿no? Esta fuerza pública existe en todo estado y no está formada solo por hombres armados, sino también por aditamentos materiales, las cárceles, las instituciones coercitivas de todo género, que la sociedad gentilicia, o sea, la sociedad de los clanes, no conoce. Volviendo a la exposición de Engels, él dice: la fuerza pública se fortalece a medida que los antagonismos de clase se exacerban dentro del Estado y a medida que se hacen más grandes y más poblados los estados colindantes. Y si no, dice, refiriéndose a su época, examínese nuestra Europa actual, donde la lucha de clases y la rivalidad en las conquistas han hecho crecer tanto la fuerza pública que esta amenaza con devorar a la sociedad entera y a un Estado mismo. Esto es 1884. Es más o menos parecido. ¿Cómo? Ahora llegó a la enésima con la compleja militar. Seguro. Industrial militar que dice Eisenhower, ¿no? Dueños de la fuerza pública y del derecho a recaudar los impuestos, porque el Estado además tiene el derecho a recaudar los impuestos y a poner el orden. Dicen que los funcionarios aparecen ahora como organismo de la sociedad situados por encima, eso lo está subrayado en el libro, de esta, el respeto que se tributaba libre y voluntariamente a los organismos de la Constitución gentilicia ya no les basta, incluso si pudieran ganar. Se dictan leyes especiales sobre la santidad y la inmunidad de los funcionarios. Suena un poco... El más despreciable polizonte tiene más autoridad, entre comillas, que los representantes del clan. Pero incluso el jefe del poder militar en un Estado civilizado podría envidiar a un jefe del clan por el respeto espontáneo que le profesaba la sociedad. O sea que el jefe del clan, digamos, tenía la autoridad de sus padres y era respetado por sus padres. El jefe de nuestra sociedad es respetado porque tiene la fuerza pública detrás de él, no porque la gente lo respete. Entonces lo que decía Engels era que ninguno de esos, a pesar de todo el poder que tenga, tiene el respeto que tenía un jefe del clan. Acá dice, como el Estado nació de la necesidad de refrenar los antagonismos de clases, como al mismo tiempo nació en medio del conflicto de estas clases, es, por regla general, el Estado de la clase más poderosa, de la clase económicamente dominante, que con ayuda de él se convierte también en la clase políticamente dominante. Lo que dice es, las clases económicamente dominantes, como explica Marx en el 18, terminan convirtiéndose en la clase políticamente dominante, adquiriendo con ellos nuevos medios para la represión y la explotación de la clase oprimida. Si son dominantes económicamente y además manejan el Estado y son políticamente dominantes, digamos, tienen más vernis para su trabajo. No solo el Estado
antiguo y feudal fueron organismos de explotación de esclavos y siervos, también el moderno Estado representativo es el instrumento de que se sirve el capital para explotar el trabajo asalariado. Sin embargo, por excepción, hay periodos en que las clases en lucha están tan equilibradas que el poder del Estado como mediador aparente adquiere cierta independencia momentánea respecto a una y otra. Tal aconteció con la monarquía absoluta de los siglos XVII y XVIII y lo que se llamó el bonapartismo, ¿no? Del primero y el segundo Bonaparte, y Engels lo coloca a Bismarck en Alemania. Nosotros, no sé, tendríamos que analizar bien si la época del primer periodo de Perón fue el Estado bonapartista, ¿no? Se representó en una pequeña burguesía o apoyó a ciertos sectores obreros, en realidad el Estado ahí, digamos, estaba. O sea que la descripción de Engels para el momento actual estaba Bismarck en Alemania todavía, y esto es en el 84, o sea que ya, por supuesto, una parte no estaba en Francia. En la República Democrática, sigue diciendo Engels, la riqueza ejerce su poder indirectamente, pero de un modo tanto más seguro, y lo ejerce en primer lugar mediante la corrupción directa de los funcionarios. Y pone entre paréntesis Norteamérica, se lo da como ejemplo a Norteamérica. Y en segundo lugar, mediante la alianza entre el gobierno y la bolsa, que era lo que había hecho Louis Bonaparte en Francia y también lo pone como ejemplo. O sea que, digamos, además, puede tener el poder del Estado o puede incluso actuar indirectamente con los medios de la corrupción directa que están recontra aumentados. ¿Se acuerdan que yo tenía una cifra que decían que el 60% de las ganancias de Latinoamérica están en paraísos fiscales? 60%, no esos poquitos que aparecen en la charla, sino que el 60% de las ganancias de Latinoamérica están digamos, no están declaradas ni pagan impuestos porque están en paraísos fiscales. O sea que la corrupción es obviamente generalizada en el estado actual del capitalismo, digamos, la corrupción, el narcotráfico y todo lo demás forma parte del desarrollo capitalista, ¿no? Dice la omnipotencia, esta es una acotación de Lenin a esa frase, dice la omnipotencia de la riqueza es más segura en la República Democrática porque no depende de la mala envoltura política del capitalismo. Esta envoltura, que es la mejor de todas, cimenta su poder de un modo tan seguro, tan firme, que no lo conmueve, y lo pone subrayado, ningún cambio de personas, ni de instituciones, ni de partidos dentro de la República Democrática Burguesa. O sea que él dice que la República Democrática Burguesa está organizada de manera que pueden cambiar algunos partidos, algunos nombres, como en Estados Unidos, entre republicanos y demócratas, pero el imperialismo yanqui va a seguir siendo el imperialismo yanqui con matices, ¿no es cierto? Va a seguir. Y acá hace un resumen sobre la necesidad del Estado. Dice, por lo tanto, el Estado no ha existido eternamente. Ha habido sociedades que se la arreglaron sin él, que no tuvieron la menor noción de Estado ni de su poder, o sea, las sociedades gentilicias o de clan. Al llegar a cierta fase del desarrollo económico que estaba ligada necesariamente a la división de la sociedad en clases, esta división hizo del Estado una necesidad. Ahora nos aproximamos con rapidez a una fase de desarrollo de la producción en que la existencia de estas clases no solo deja de ser una necesidad, sino que se convierte en un obstáculo directo para la producción. Las clases, dice, desaparecerán de un modo tan inevitable como surgieron en su día. Con la desaparición de las clases desaparecerá inevitablemente el Estado. La sociedad, reorganizando de un nuevo modo la producción sobre la base de una asociación libre de productores iguales, enviará toda la máquina del Estado al lugar que entonces le ha de corresponder. Esta es una frase histórica, ¿no? Al Museo de Antigüedades, junto a la rueca y el hacha de bronce. O sea que, pero Engels está hablando acá de la extinción del Estado, después de la Revolución, del periodo de transición, donde dice que una vez que pase ese periodo, el Estado, digamos, iría a un museo de antigüedades junto con la rueca y el hacha de bronce.
Digamos, acá surge la discusión con los socialdemócratas alemanes de la época, que era si era necesaria una revolución violenta, y con los anarquistas, que era que la primera medida de la revolución era la abolición del Estado. O sea que la discusión de los marxistas era entre los anarquistas utópicos que la primera medida era abolir el Estado, o los oportunistas socialdemócratas que decían que se podía hacer la transición al socialismo dentro del marco de la democracia parlamentaria actual, que emborca una sociedad de clases, ¿no? Entonces dice: el proletariado toma el poder estatal y comienza por convertir los medios de producción en propiedad del Estado, pero con este acto se destruye a sí mismo como proletariado. Eso es lo que decían, ¿se acuerdan? Cuando vimos a Marx esto es ante la ideología alemana, cuando lo vimos en la crítica del derecho de Hegel, que él decía lo mismo, ¿no? Y destruye toda diferencia y todo antagonismo de clase, y con ello mismo el Estado como tal, el Estado burgués. La sociedad que se ha movido hasta ahora en antagonismo de clases ha tenido necesidad del Estado, o sea, de una organización de la clase explotadora para mantener las condiciones exteriores de producción, y por lo tanto, particularmente, para mantener por la fuerza a la clase explotada en las condiciones de opresión, la esclavitud, la servidumbre, el trabajo asalariado, determinadas por el modo de producción existente. El Estado era el representante oficial de toda la sociedad, su síntesis en una corporación visible, pero lo era tan solo como el Estado de la clase que en su época representaba a toda la sociedad. En la antigüedad era el Estado de los ciudadanos esclavistas, o sea que era la minoría, pero era el Estado de los ciudadanos esclavistas, ¿no? De los griegos o de los romanos. En la Edad Media era el Estado de la nobleza feudal, no de los siervos. Y en nuestro tiempo es el Estado de la burguesía. Cuando el Estado se convierte finalmente en representante efectivo de toda la sociedad, será por sí mismo superfluo. Cuando ya no exista ninguna clase social a la que haya que mantener en la opresión, cuando desaparezcan junto con la dominación de clase, junto con la lucha para la existencia individual engendrada por la actual anarquía de la producción, los choques y los excesos resultantes de esta lucha, no habrá ya nada más que reprimir, y hará falta por eso tanto esa fuerza especial de represión, el Estado. El primer acto en que el Estado se manifiesta efectivamente como representante de toda la sociedad, la toma de posición de los medios de producción en nombre de la sociedad, es a la par su último acto independiente como Estado. Pero esto se refiere al Estado burgués, ¿no es cierto? Él después se va a decir diciendo que el Estado de transición es un Estado diferente, pero mantiene ciertas formas de Estado porque necesita cierto grado de autoridad, porque sigue habiendo conflictos de clase. La intervención del poder estatal en las relaciones sociales será superflua en un campo tras otro y se adormecerá por sí mismo. Se está hablando después del periodo. Se habla por una palabra que dice adormecer, o sea que se va a ir desvaneciendo con el tiempo. El gobierno, y esta es una frase clásica, dice: el gobierno sobre la persona, el Estado es el gobierno sobre la persona, será sustituido por la administración de las cosas y por la dirección de los procesos de producción. El Estado no será abolido. Esto está en el Antidiuris, ¿no? Esta frase que dice: el Estado no será abolido, como decían los anarquistas, se extinguirá. Partiendo de esto, como hay que juzgar el valor de la frase que habla del Estado popular libre, frase que durante cierto tiempo tuvo derecho, porque esta era una frase de los socialdemócratas de mediados del siglo XIX, a la existencia como consigna de agitación, pero que en resumidas cuentas carece en absoluto de fundamento científico. Partiendo de esto, es también como debe ser considerada la exigencia de los llamados anarquistas de que el Estado sea abolido de la noche a la mañana. O sea, el Estado popular libre, si es el Estado, no es popular, ¿cierto? Porque el Estado es una represión. Y no es libre, porque es libre para los que dominan, pero no es libre para los otros. Si se necesita el Estado no va a ser popular ni libre, sino va a ser popular y libre cuando no necesitemos el Estado, decía Engels, ¿no? Lenin dice: nosotros somos partidarios de la República Democrática como la mejor forma de Estado para el proletariado bajo el capitalismo, pero no tenemos ningún derecho a olvidar que la esclavitud asalariada es el destino del pueblo, incluso bajo la República Burguesa más democrática. Más aún, todo Estado es una fuerza especial para la represión de la clase obrera. Por todo esto, por eso
Por todo esto, el Estado no es ni libre ni es popular. Y Marx y Engels explicaron esto reiteradamente a sus camaradas de partido en la década del 70. Y esto es una de las frases que habla de qué representa, digamos, si la revolución es un hecho violento o no, y una de las explicaciones que dan el anti-Düring contra Düring es que de que la violencia desempeña en la historia otro papel, además de la gente del mal, porque Düring le había puesto que, digamos, la violencia forma parte de la gente del mal, ¿no? Entonces, le contesta diciendo de que la violencia desempeña en la historia otro papel, además de la gente del mal, un papel revolucionario, de que según la expresión de Marx, es la partera de toda vieja sociedad que lleva en sus entrañas otra nueva, de que la violencia es el instrumento con la ayuda del cual el movimiento social se abre camino y rompe las formas políticas muertas y fosilizadas. De todo eso no dice una palabra el señor Düring. Solo entre suspiros y gemidos admite la posibilidad de que para derrumbar el sistema de explotación sea necesario acaso la violencia. Cosa lamentable, advierten ustedes, pues todo empleo de la misma, según él, desmoraliza a quien hace uso de ella. Y esto se dice a pesar del gran avance moral e intelectual resultante de toda revolución victoriosa. Y estos razonamientos turbios, aludidos, impotentes, propios de un cura, osan ofrecerse al partido más revolucionario de la historia. Ojo que esta es una discusión dentro del Partido Socialdemócrata, porque Düring era un profesor que se había declarado marxista y socialdemócrata. O sea que acá está discutiendo dentro del partido con los oportunistas como Düring, que tenían una masa muy importante dentro del Partido Socialdemócrata alemán. Entonces, lo que vamos a repasar es algunos de los dichos de Marx, fundamentalmente, y a veces de Engels, en la revolución del 48 al 51. Marx en el 18 de Brumario, ¿se acuerdan? Cuando lo habíamos visto, esta frase la hemos puesto de otra manera, pero la hemos citado, que dice: la primera revolución francesa desarrolló la centralización, pero al mismo tiempo amplió el volumen, las atribuciones y el número de servidores del poder del gobierno. Napoleón perfeccionó esta máquina del Estado. La monarquía legítima, la monarquía posterior a Napoleón, y la monarquía de Julio, de Luis Felipe, no añadieron nada más que una mayor división del trabajo. Finalmente, la república parlamentaria, que era lo que estaba discutiendo en el momento del 18 de mayo Marx, en su lucha contra la revolución se vio obligada a fortalecer, junto con las medidas represivas, los medios y la centralización del poder del gobierno. Dice claramente, esto es en el 18 de Brumario, ¿no? Todas las revoluciones perfeccionaban esta máquina en vez de destrozar. O sea, muy clara la frase de Marx. O sea, las revoluciones que venían bien perfeccionaban esta máquina en vez de destrozar. Los partidos que luchaban alternativamente por la dominación consideraban la toma de este inmenso edificio del Estado como el botín principal del vencedor. Y, digamos, en marzo del 52, luego de terminar la revolución del 48, esto es un extracto de la carta que Marx es muy conocida, que manda a Weidenmayer, y que plantea la cuestión desde su punto de vista en el 52, 1852. Por lo que a mí se refiere, no me cabe el mérito de haber descubierto la existencia de las clases en la sociedad moderna ni la lucha entre ellas. Mucho antes que yo, historiadores burgueses habían expuesto ya el desarrollo histórico de esta lucha de clases y economistas burgueses la anatomía económica de esta. Lo que yo he aportado de nuevo ha sido demostrar, 1, que la existencia de las clases solo va unido a determinadas fases históricas del desarrollo de la producción. 2, que la lucha de clases conduce necesariamente a la dictadura del proletariado. Me parece esa frase muy clara, 1852, en una carta a Weidenmayer. Y 3, que esta misma dictadura no es por sí más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clase. O sea, habla perfectamente del tránsito. O sea que Marx estaba muy claro en 1850. Digamos, después, él perfeccionó su idea con la comuna, que lo tenía claro que el proceso que él, veía no era solo la lucha de clases, sino que la lucha de clases era
tenía un componente histórico que, como había aparecido, podía desaparecer, que la lucha de clase iba a conducir a la dictadura del proletariado y que esta sería el tránsito hacia la abolición, la dictadura sería el tránsito hacia la abolición de una sociedad sin clase. ¿Y cómo lo plantea Lenin la cuestión del Estado y la Revolución, haciendo un comentario a esta cita? Dice: el oportunismo no extiende el reconocimiento de la lucha de clases precisamente a lo más fundamental, al periodo de transición del capitalismo al comunismo. O sea, Lenin dice muy claramente, el oportunismo no extiende el reconocimiento de la lucha de clases precisamente a lo más fundamental, al periodo de transición del capitalismo al comunismo, al periodo de derrocamiento de la burguesía y de completa destrucción de ella. El estado de este periodo debe ser inevitablemente un estado democrático de nuevo tipo para los proletarios y los desposeídos en general, y dictatorial de nuevo tipo contra la burguesía. Las formas de los estados burgueses son extraordinariamente diversas, pero su esencia es la misma. Todos los estados, bajo una forma u otra, en última instancia, necesariamente es una dictadura de la burguesía. O sea, la democracia actual, él lo llama dictadura de la burguesía. La transición del capitalismo al comunismo no puede, naturalmente, sino proporcionar una enorme abundancia y diversidad de formas políticas, pero la esencia de todas ellas será necesariamente una dictadura del proletariado. Y la democracia burguesa, o dictadura de la burguesía, o democracia del proletariado, o dictadura del proletariado, que serían sinónimos. Y en realidad, en el último prefacio que escribieron juntos Marx y Engels en 1872 sobre el Manifiesto Comunista, dicen que en ese momento, que fue después de la Comuna de París, el manifiesto era anticuado en ciertos puntos. Y hacen un comentario sobre la Comuna en el prefacio ambos, y dice: la Comuna ha demostrado sobre todo, continúan, que la clase obrera no puede simplemente tomar posesión de la máquina estatal existente y ponerla en marcha para sus propios fines. Y en el medio de la Comuna, el 12 de abril, que es el momento que estaban peleando la Comuna, Marx Huberman le pide alguna aclaración de la situación en París, y Marx le manda una carta que dice lo siguiente: si te fijas en el último capítulo de mi 18 de Brumario, verás que expongo como próxima tentativa de la Revolución Francesa no hacer pasar de una mano a otra la máquina burocrática militar, como venía sucediendo hasta ahora, sino romperla. Y esto está subrayado en la Carta de Bormann, y esto es justamente la condición previa de toda verdadera revolución popular en el continente. En esto precisamente consiste la tentativa de nuestros heroicos camaradas de París. Entonces uno debería preguntar en qué consistió concretamente esta forma definida de República Proletaria Socialista. ¿Cuál era el Estado que ella comenzó a crear? El primer decreto de la Comuna fue la supresión del ejército permanente para sustituirlo por el pueblo armado. ¿Cierto? La Comuna estaba formada por consejeros municipales, esto lo dice Marx en la Guerra Civil de Francia, en 1871. La Comuna estaba formada por los consejeros municipales elegidos por sufragio universal en los diversos distritos de la ciudad. Eran responsables y irrevocables. ¿Qué quiere decir de eso? Que tenían mandatos imperativos, por eso eran responsables. O sea, que eran representantes. Para ser representante, digamos, tenían un mandato de sus representantes. Tenían que cumplir el mandato de los representantes. No es como que iban y decían lo que querían, como pasa ahora. Sino que eran responsables en el sentido que tenían mandatos imperativos y eran revocables en cualquier momento. No era que había que esperar 4 años, una vez que llegan, hacen lo que quieren, esperemos 4 años para sacarlo del poder. No, eran revocables en cualquier momento y tenían mandatos imperativos. Significaba que tenían una declaración de los que lo mandaban como representantes que tenían que cumplir, y si no lo podían revocar en cualquier momento. La mayoría de sus miembros eran naturalmente obreros o representantes reconocidos de la clase obrera. En vez de continuar siendo un instrumento de gobierno central, la policía fue despojada inmediatamente de sus atributos políticos y convertida en organismo de la Comuna, responsable ante ella y irrevocable en todo momento. Y lo mismo se hizo con los funcionarios de las demás ramas de la administración. Desde los miembros de la Comuna para abajo, todos los que desempeñaban cargos públicos debían desempeñarlos con salario doble, que era otra de las características, ¿cierto? O sea, mandatos revocables, mandatos imperativos
incentivos, salario obrero, los privilegios y los gastos de representación de los altos dignatarios del Estado desaparecieron con los altos dignatarios. Una vez obtenido el ejército regular y la policía, que eran los elementos de la fuerza física del antiguo gobierno, la comuna estaba impaciente para destruir la fuerza espiritual de represión, el poder de los puros. El poder de los puros. Estoy viendo, un amigo me trajo hace una semana las obras completas de Lisandro de la Torre publicadas en 1952. Y yo me acuerdo que, digamos, en mi adolescencia lo que leía fue la discusión de la cuestión social y un cura, que era la discusión de Lisandro de la Torre con Monseñor Franceschi. Me acuerdo que él me lo trajo porque dice que él era un judío que se convirtió en ateo después de leer la cosa. Y yo era un cristiano, entre comillas, que no estaba ni siquiera bautizado, no que me convertí, pero que reafirmé mi ateísmo con Lisandro de la Torre, ¿no? Y bueno, me acuerdo por lo de los curas, digo, porque él, digamos, ahí discute mucho con Franceschi y decía, él había dado una conferencia en el estudio, en la Casa de Estudios Superiores, esa libre que había hecho Ponce y Ingeniero, y se llamaba La cuestión social y los cristianos sociales, donde decía que los cristianos sociales en realidad eran de palabra, porque de hecho no cumplían ninguna de las características. Entonces mencionaba las cosas que decía la Biblia, que vende todo y dáselo a los pobres, no van a pasar por más, y decía, bueno, la iglesia no cumple ninguna de estas características, por todo lo social cristiano, y él, que se reconocía como liberal, eso fue en 1937, digamos, ya se tuvo un panegírico de la revolución rusa en ese momento. Y él, digamos, se dice que él preferiría la evolución, pero que bueno, que los cristianos deberían reconocer que la revolución rusa en 20 años, porque era 1937, había avanzado fundamentalmente, había sacado el analfabetismo, todo. Está bueno, ¿no? Porque vuelve a pensar. Un dato es previo a la comuna, la enseñanza religiosa, la educación en París, en Francia, estaba en manos totalmente de la iglesia. Con lo cual la medida de la comuna es tomar lo que una república democrática burguesa haría después en Francia, que es separar la iglesia de la educación. Sí, obvio. Y acá también hasta 1880, hasta que la discusión pero fue la clase obrera la que separó. Claro. Y los funcionarios judiciales debían perder aquella fingida independencia. No, esto parece una hora. Los funcionarios judiciales deberían perder aquella fingida independencia. En el futuro habían de ser funcionarios selectivos, responsables y revocables. Electivos, responsables y revocables. Para pensar en programa. Claro. Electivos, responsables y revocables. El responsable sigue siendo siempre el mandato imperativo, ¿no? Y desde el momento en que es la mayoría del pueblo la que reprime, dice Lenin, ¿no?, por sí misma a sus opresores, no es ya necesaria una fuerza especial de represión. En este sentido, el Estado comienza a extinguirse. En vez de instituciones especiales de una minoría privilegiada, la burocracia privilegiada, los jefes del ejército regular, esta función puede ser realizada directamente por la mayoría, y cuanto más intervenga todo el pueblo en la ejecución de las funciones propias del poder estatal, tanto menor es la necesidad de dicho poder. Y lo que preconizaban era que todo el mundo debería cumplir funciones en el Estado, aún no solo de manera electiva, sino de manera secuencial, o sea que todo el mundo debería ocuparse de... Marx dice, la comuna no había de ser una corporación parlamentaria. Nosotros Marx habla mucho del cretinismo parlamentario, ¿no? Y Lenin habla mucho del charlatanismo comunitario. No había de ser una corporación parlamentaria, sino una corporación de trabajo ejecutivo y legislativo al mismo tiempo. Después lo que hicieron con las comisiones de los comisionados del pueblo con el inicio de la revolución es una poca esta idea. O sea que en vez de haber elementos ejecutivos y legislativos que hacen funciones diversas y lo único que hacen es hablar, lo que él decía era
que debía ser una corporación de trabajo ejecutiva y legislativa, y al mismo tiempo debía comprobar si se cumplían las cosas que hacía. O sea que la comisión no solo debía establecer las normas, debía ejecutarlas y además debía controlar. O sea que en vez de decidir una vez cada 3 o 6 años qué miembro de la clase dominante han de representar y reprimir al pueblo en el Parlamento, el sufragio universal habría de servir al pueblo organizado en comunas para encontrar obreros, inspectores y contables con destino a su empresa, de igual modo que el sufragio individual sirve a cualquier patrono para el mismo fin. O sea, y Lenin, entonces, haciendo un comentario a esta cita de Marx, dice: no una institución parlamentaria, sino de trabajo. Estas palabras parecen dichas a medida, está hablando al principio del siglo, ¿no? 1917, para los parlamentarios modernos y los perrillos falderos parlamentarios de la socialdemocracia. La comuna sustituye al parlamentarismo venal y podrido de la sociedad burguesa por las instituciones en que la libertad de opinión y discusión no degeneran en engaño. Las instituciones representativas continúan, pero desaparece el parlamentarismo como sistema especial, como división del trabajo legislativo y ejecutivo, como situación privilegiada para los diputados. Sin instituciones representativas no podemos concebir la democracia, ni aún la democracia proletaria. Sin parlamentarismo sí podemos y debemos, y está subrayado, concebir. O sea que seguían levantando la democracia representativa, pero no el parlamentarismo. La variedad de las interpretaciones, dice Marx, a que ha sido sometida la comuna, y la variedad de intereses que la han interpretado a su favor, demuestra que era una forma política perfectamente flexible, a diferencia de las formas anteriores de gobierno, que habían sido todas fundamentalmente represivas. Y aquí su verdadero secreto: la comuna era esencialmente un gobierno de la clase obrera, fruto de la lucha de clase productora contra la clase apropiadora. La forma política descubierta al fin para llevar a cabo dentro de ella la emancipación económica del trabajo. Y, digamos, uno debería pensar que Marx no impulsó la comuna en París. En ese momento lo que predominaban eran los proudhonistas, anarquistas y demás, y además Marx pensaba que no estaban preparados para eso. O sea que él teóricamente pensaba que no, pero cuando se produce la revolución, Marx la apoya. Ese es un movimiento histórico único, digamos, Marx la apoyó, tanto que es así que los periódicos europeos acusaban a la Internacional y a Marx de haber incitado a la revolución. Él dice que en realidad él lo que hizo fue apoyarla, es cierto, apoyarla, pero los internacionalistas no predominaron en la comuna de París. Eso no fue obvio para que Marx la apoyara a fondo e hiciera este documento, que en realidad fue un documento de la Asociación Internacional de Trabajadores, pero firmado por él, y que trajo los conflictos dentro de la asociación, después la lucha con los vagonistas y la ruptura de la asociación, de la primera internacional. La comuna es el primer intento, dice Lenin, de la revolución proletaria de destruir la máquina estatal burguesa y la forma política descubierta al fin, como decía Marx, que puede y debe sustituir a lo destruido. Si los autonomistas se limitasen a decir que la organización social del porvenir se restringirá de la autoridad hasta el límite estricto en que lo hagan inevitable las condiciones de la producción, podríamos entenderlo. Pero lejos de esto, permanece ciego para todos los hechos que hacen necesaria la autoridad y arremeten con furor contra la palabra. Pero los antiautoritarios exigen que el Estado político sea abolido de un plumazo, aún antes de haber sido destruidas las condiciones sociales que lo hicieron nacer. Exigen que el primer acto de la revolución social sea la abolición de la autoridad. Y bueno, y está ese comentario sobre la autoridad de Engels, dice, le hace una pregunta, dice: ¿no han visto nunca una revolución estos señores? Una revolución es indudablemente la cosa más autoritaria que existe. Es el acto mediante el cual una parte de la población impone su voluntad a otra parte por medio de fusiles, bayonetas y cañones. Medios autoritarios sí lo hay. Y el partido victorioso, si no quiere haber luchado en vano, tiene que mantener ese dominio por el terror que sus armas inspiran a los reaccionarios.
¿La Comuna de París habría durado acaso un solo día de no haber empleado esta autoridad del pueblo armado frente a los burgueses? No podemos, por el contrario, reprocharle el no haber servido lo bastante de ella. Así pues, una de dos: o los antiautoritarios no saben lo que dicen y en este caso no hacen más que sembrar la confusión, o lo saben y en este caso traicionan al movimiento del proletariado. En uno u otro caso sirven a la reacción. Esta era la polémica con los anarquistas. Y en el prefacio, este es el prefacio, es el último prefacio que escribió Engels en 1891, él murió en 95, sobre la guerra civil en Francia. En el prefacio sobre la guerra civil en Francia, Engels había puesto: la gente se acostumbra ya desde la infancia a pensar que los asuntos e intereses comunes a toda sociedad no pueden gestionarse sin salvaguardarse de otro modo que como ya se ha venido haciendo hasta aquí, es decir, por medio del Estado y de sus funcionarios bien retribuidos. En realidad, el Estado no es más que una máquina para la opresión de una clase por otra, lo mismo en la República Democrática que bajo la monarquía. Y en el mejor de los casos, un mal que se transmite hereditariamente al proletariado triunfante en su lucha por la dominación de clase. El proletariado victorioso, lo mismo que hizo la Comuna, no podrá, por menos, de amputar inmediatamente los lados peores de este mal, hasta tanto una generación futura, educada en condiciones sociales nuevas y libres, pueda deshacerse de todo este trasto viejo del Estado. Y en la transición, y esto es lo último que iba a tratar, el problema de la transición del capitalismo al comunismo, en el programa, en las glosas marginales al programa de Gotha, Marx hace una aclaración bastante clara de la transición. Dice: entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista, prosigue Marx, dice, media el periodo de transformación revolucionaria de la primera a la segunda. A este periodo corresponde también un periodo político de transición, cuyo estado no puede ser otro que la dictadura revolucionaria del proletariado. Y Lenin dice: democracia para una minoría insignificante, democracia para los ricos, esa es la democracia de la sociedad capitalista. Estas restricciones, excepciones, exclusiones y trabas impuestas a los pobres parecen insignificantes, sobre todo a quien jamás ha sufrido la penuria ni ha estado en contacto con las clases oprimidas en su vida de masa. ¿Qué es lo que le ocurre a las 9/10 partes, sino al 99% de los publicistas y políticos burgueses? Pero en conjunto, estas restricciones excluyen, eliminan a los pobres de la política, de la participación activa en la democracia. Democracia para la mayoría gigantesca del pueblo, represión por fuerza, es decir, exclusión de la democracia para los explotadores, para los opresores del pueblo. He aquí la modificación que sufrirá la democracia en la transición del capitalismo al comunismo. Finalmente, dice Lenin, solo el comunismo suprime en absoluto la necesidad del Estado, pues no hay nadie a quien reprimir. Nadie en el sentido de clase, en el sentido de una lucha sistemática contra determinada parte de la población. Y Marx dice que en realidad lo que pasa es que nosotros estamos pasando de la transición del capitalismo al socialismo, no pasamos de un... Entonces él dice, de lo que aquí se trata, en algún lugar dice que él no va a esperar que cambien al hombre, sino que va a cambiar la cosa y va a hacer que el hombre cambie cuando cambie la situación. Entonces dice, de lo que aquí se trata no es de una sociedad comunista que se ha desarrollado sobre su propia base, sino de una que acaba de salir precisamente de la sociedad capitalista y que por tanto presenta todavía en todos sus aspectos, en el económico, en el moral y en el intelectual, el sello de la vieja sociedad de cuya entraña procede. Según eso, el productor individual recibe, una vez hechas las deducciones, el equivalente exacto de lo que ha entregado a la sociedad. O sea, recibe el producto de su trabajo, ¿no? El mismo cuanto de trabajo que ha entregado a la sociedad, en una forma lo recibe en otra. Ciertamente, se trata aquí del mismo principio que regula el cambio de mercancías, siempre que sea el cambio de valores iguales. En la repartición de estos productos de consumo, termina el mismo principio que en el cambio de mercancías equivalentes. Esto es por la discusión de si el derecho igual, ¿no es cierto? El derecho burgués es igual en la forma, pero no en el contenido. Entonces, dice, por lo tanto, de acuerdo con el principio que lo rige, el derecho igual todavía es el derecho burgués. A pesar de este progreso, este derecho igual
está aún comprimido por límites burgueses. El derecho del productor es proporcional a la cantidad de trabajo que suministra. La igualdad consiste en que la medida se hace en una escala igual, el trabajo. Él dice, todos los hombres son distintos y tienen atributos distintos. Entonces, ¿qué decimos que son iguales? Decimos en el derecho que son iguales formalmente porque son equivalentes en cuanto a la producción de trabajo. Entonces, en el mismo trabajo, si vos valorás la valoración, que es lo que incluye el trabajo, que es el equivalente de mercancía, ahí son iguales en la producción de trabajo. Pero después él pone un ejemplo, bueno, es igual en la producción del trabajo, pero uno tiene más capacidad que otro es casado y otro es soltero, otro tiene 10 hijos y otro no tiene ninguno, por lo tanto, digamos, no son iguales las necesidades que tienen. Solo son iguales según una escala única, que es la escala del valor, que todavía es la escala del valor de equivalente que era la sociedad capitalista. Por eso él habla de que eso todavía sigue siendo el derecho burgués. Este derecho igual es un derecho desigual para trabajo desigual. Admite tácitamente como privilegio natural la desigualdad de aptitudes individuales y por consiguiente la desigualdad de la capacidad productiva. Así pues, por su contenido, como todos los derechos, es un derecho de la desigualdad. Dice, pero los individuos desiguales, y hace una aclaración entre paréntesis, no serían individuos diferentes si no fueran desiguales. O sea, él lo que dice es, todos nosotros somos diferentes, por lo tanto no somos iguales. Todos nosotros somos desiguales. Todos somos desiguales porque somos diferentes. Solo son mensurables con la misma escala de medida cuando se los considera desde el mismo punto de vista, únicamente cuando se los comprende desde un determinado aspecto. Es obvio, ¿no? Las escuelas de psicología social y lo demás dice que uno puede tener conocimiento de una cosa, pero en otras cosas hay alguien que tiene más conocimiento que uno, aunque no haya ido por la universidad. ¿No es cierto? Así que depende de cómo se lo quiere, con qué escala de medida se lo va a medir. Si a mí me miden con la escala de medida de cómo se hace la comida, me van a poner un cero así que soy un analfabeto completo. Depende de la escala de medida, ¿no es cierto? Para evitar todas estas dificultades, el derecho tendría que ser no igual, sino desigual. Entonces él dice, en el futuro, para abolir el derecho burgués, el derecho no tendría que ser igual, sino desigual. Pero todos estos defectos, prosigue Marx, son inevitables en la primera fase de la sociedad comunista, tal y como brota de la sociedad capitalista después de un largo y doloroso alumbramiento. El derecho no puede ser nunca superior a la estructura económica ni al desarrollo cultural de la sociedad por ella condicionada. Y Lenin dice, Marx no solo tiene en cuenta del modo más preciso la inevitable desigualdad de los hombres, sino que también tiene en cuenta que el solo hecho de que los medios de producción pasen a ser propiedad común de toda la sociedad, el socialismo en el sentido corriente de la palabra, pone y digamos, subraya, no suprime los defectos de la distribución y la desigualdad del derecho burgués, el cual sigue imperando por cuanto los productos son distribuidos según el trabajo. Bueno, y Marx termina en ese alegato con una frase final diciendo lo que es el comunismo en la frase final. Dice, en la fase superior de la sociedad comunista, cuando haya desaparecido la subordinación esclavizadora de los individuos a la división del trabajo y con ella la oposición entre el trabajo intelectual y el trabajo fijo, cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la primera necesidad vital, cuando con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos crezcan también las fuerzas productivas y fluyan con todo su caudal los manantiales de la riqueza colectiva, solo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués y la sociedad podrá escribir en su bandera de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades, ¿no? O sea que sería, en la etapa de transición es de cada cual según sus capacidades, a cada cual según su trabajo. Esa sería la etapa de transición. La etapa final sería de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Claro que estamos un poco lejos de esta etapa final, pero todavía tenemos que pasar por varias más, ¿no? Bueno, y ustedes conocen la finalización del estado de la revolución, ¿no? Es decir, digamos, al final, cuando uno lee,
termina diciendo lo siguiente: el presente folleto ha sido escrito en los meses de agosto y septiembre del 1917. Tenía ya trazado el plan del capítulo siguiente, la experiencia de la Revolución Rusa en 1905 y 1917, pero fuera del título no me fue posible escribir una sola línea de dicho capítulo. Vino a estorbarme, entre comillas, la crisis política víspera de la Revolución de Octubre de 1917. Estorbos, entre comillas, como este, no pueden producir más que alegría, pero la redacción de la segunda parte del folleto dedicada a la experiencia de la Revolución Rusa de 1907 habrá que aplazarla seguramente por mucho tiempo. Se equivocó, porque nunca la escribió, ¿no? Es más agradable y provechoso vivir la experiencia de la Revolución que escribir acerca de ella. Retrogrado, 30 de noviembre de 1916.